Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias y a tener la lectura de la palabra de Dios en San Juan 11:17. Voy a pedir al hermano Franco que nos lleve en oración para que todo nos salga bien y que Dios bendiga su santa palabra. Y la palabra de Dios dice así, en el nombre del Hijo del Padre y del Espíritu Santo. Estamos en San Juan 11:17, ¿verdad, hermanos? Okay. Entonces vamos a leer y dice, esta es una previa más o menos a la lección para tener una idea un poquito más fácil de lo que nuestro hermano, ¿verdad?, nos va a hablar más tarde. Entonces tenemos la palabra que dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dice Jesús, ¿verdad? Y le dijo ella, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Entonces vamos con el 28, dice, Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. Bueno, y aquí ya entra la lección, ¿verdad? Entonces yo me quedo ahí porque esa parte ya le toca a nuestro hermano. Que el Señor bendiga su santa palabra. Amén. Aleluya. Dejo la parte con la persona que sí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús. Ven y llena este lugar de tu presencia.
gracias al Señor por este día, ¿verdad? Está frío, pero hay solito, pero está frío, ¿verdad? Pero lo bueno que aquí adentro se pone bueno porque la presencia del Señor se puede sentir. Si usted quiere sentirlo, el Señor está. Vamos a hacer una oración más y entramos a la lección. ¿Qué le parece? ¿Eh? Aleluya. Bendito Dios y Padre eterno, una vez más. Te damos gracias, Señor amado Dios mío, en este día, Señor, aleluya. Te alabamos, te glorificamos, te damos toda la gloria que solamente tú lo mereces. Estamos, Señor, para escudriñar un poquito más de tu palabra, Señor, ayúdanos, danos entendimiento, sabiduría, Señor, y permite que nuestro corazón pueda ser receptivo a tu palabra, a través de ella, Señor, podamos ser bendecidos, Señor, aleluya, y afirmados y confirmados, Señor, para la honra y la gloria de tu santo y bendito nombre, Señor. En nombre de Jesús te damos la gracia, Señor. Amén y amén. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Dios la bendiga una vez más. Gracias al Señor que Dios es bueno y para siempre es su misericordia en su palabra. Amén. Aleluya. El tema de esta mañana está, llevo por nombre del capítulo de lección. Jesucristo es Señor de la vida y de la muerte. Hoy vengo con ganas de que varios participen, así que como es escuela dominical, vamos a participar algunos, ¿verdad? Ya escogí los que llegaron temprano, ¿verdad? Aleluya. Y hay algunos hermanos que me van a estar ayudando. Vamos a estar viendo alguna lectura referente a las diferentes resurrecciones que están en la Biblia. Aparte de la de Lázaro, van a leer de 6 y luego yo tengo otra que no fue directamente por alguien que llegó y lloró por alguien, sino por algo que sucedió, que debe suceder con nosotros mismos también. Vamos a pasarlo también, ¿verdad? Así es que esta lección nos muestra a nosotros y nos recalca el aquello de que Dios promete para cada uno de nosotros vida eterna. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios tuvo misericordia de nosotros, envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para pagar el precio por los pecados de toda la humanidad. Y cuando le aceptamos, le recibimos como nuestro Señor y Salvador, entonces podemos nosotros estar seguros que si nos guardamos, le somos fieles al Señor y vivimos de la manera que a Él le agrada, conforme a su palabra, ¿verdad? Entonces, un día vamos a estar en la presencia del Señor, en toda una eternidad, alabando todo el tiempo al Señor, amén. O sea que lo que tenemos aquí para alabar al Señor no es nada más que una pequeña práctica, ¿verdad? Y a veces como que nos falta poquito, pero, como se dice, con práctica se hace al maestro. Dice, hay un decir por ahí, ¿verdad? Se aplica para el trabajo, para el estudio, diferentes cosas. En la vida de espiritual también nuestra, como hijos de Dios, usted practica y sigue glorificando al Señor y de repente se hace un hábito muy bueno en nuestra vida, alabar al Señor en medio de todo, en medio de cualquier situación. Muchos cantos dicen alabar a Dios cuando las cosas te vayan bien, cuando te van mal, y en medio del problema siempre es importante alabar a Dios con toda libertad, dándole la honra y la gloria por lo que Él es para cada uno de nosotros. Entonces, el pensamiento central de la lección dice: así como el Señor resucitó a Lázaro, resucitará también, no dice también, pero resucitará a los suyos en su venida. Entonces, sabemos que el tema de la resurrección es mucho más que analizarlo a la luz de este pasaje. El tema de la resurrección lo pudiéramos ver con toda la Biblia, pero oiga, es bastante. Se necesita tener un estudio detallado por separado, ¿verdad? Venir directamente al estudio, ¿verdad? ¿Cuántos estuvimos ayer aquí? Yo creo que el Señor habló en nuestras vidas. Es cierto que a veces proponemos ayuno y oración, y pues debe ser de oración, ¿verdad? El ayuno, usted entrega su ayuno o presenta su ayuno al Señor y luego lo entrega conforme Dios le ayuda a hacerlo, ¿verdad? Algunos hacen ayuno líquido, algunos medio ayuno, ayunos de diferentes maneras, pero el asunto es presentarnos delante del Señor, ¿verdad? Humillarnos delante del Señor. Y esa es una de las maneras del ayuno.
y orar, clamar a Dios por tanta situación que está dando, que está pasando. El propósito era que el Espíritu Santo se derrame sobre nosotros nuevamente, que venga un avivamiento nuevo, ¿verdad? Invitamos a mi hermano, vino a predicarnos y yo creo con todo mi corazón, como lo dije hace 8 días, yo sé que Dios tiene algo especial para nosotros el sábado. Y yo sé que Dios nos habló. A mí me habló, ¿verdad? ¿Cómo a veces podemos sentirnos por cómo queremos nosotros que debe ser la cosa? Es una cosa, pero cómo Dios se siente cuando nos disponemos, estamos atentos y recibimos lo que Él tiene para nosotros. Eso es lo más importante cuando buscamos a Dios. De ahí para allá queda el que nosotros nos pongamos en la mano del Señor y hagamos el trabajo al cual el Señor nos llama a hacer, ¿verdad? Y en esta mañana, si queremos aplicarlo a la lección, nuestra tarea es hablarle a las almas, ¿verdad? Para que de la manera que están viviendo sin Dios y sin esperanza, al aceptar a Jesucristo, con sus vidas, a Jesucristo en sus vidas, ellos puedan recibir un cambio y saber que ya no son la misma persona y que esperan un día estar delante de la presencia de Dios, alabándole y glorificándole por toda una eternidad, como es nuestra esperanza, ¿verdad? Porque si no, entonces vano fuera que estuviéramos aquí. Nuestra esperanza es que el Señor tiene algo grande preparado para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y meditaba también una pregunta que me hizo una hermana, ¿verdad? Dios la bendiga, me preguntó, ¿dónde está el pasaje donde dice que si alguien viene con otro evangelio, ¿verdad? Ya lo buscamos, se lo di, y después del mensaje, después me fui a mi casa, yo seguí ahí estudiando, porque hay que estudiar, y orando, ¿verdad? Y buscando al Señor, y digo, la verdad que qué bueno es, como decía el mensaje ayer, que podamos nosotros escudriñar las Escrituras, ¿eh? Entonces, no nomás como el hábito mío que tengo de leer. Yo le doy gracias a Dios y a Él le doy la honra y la gloria porque me gusta leer la Escritura. Yo siempre estoy leyendo, ¿verdad? No importa dónde ande, yo apunto algo y me pongo a leer, ¿verdad? Como decía el hermano, algunas veces descuidamos la lectura de la palabra del Señor y eso hace que el enemigo tome cierta ventaja, ¿verdad? Pero gracias a Dios que Dios nos habla a tiempo, ¿verdad? Dice la Escritura que también afuera de tiempo, pero nos dice, vamos a renovarnos en la lectura de la palabra del Señor, ¿verdad? Y así renovamos nuestra vida, fortalecemos nuestra vida espiritual y podemos seguir adelante sirviéndole al Señor de todo corazón, tratando de alcanzar las almas. Bien interesante, todo ese mensaje era directamente para mí. Posiblemente no era para nadie más, pero para mí sí era, ¿eh? Dios me habló a mí, ¿eh? Y hay que hacer la obra que hay que hacer para la honra y la gloria del Señor, ¿eh? A mí me gusta, no porque sepa hacerlo, me encanta cuando alguien me dice, hermano, quisiera que platicáramos de un tema de la Biblia. Entonces le digo, denme chancecito, déjenme pongo algo junto y lo podemos escudriñar. Me encanta, gracias a Dios el Señor siempre me dio eso. Y donde estoy estudiando los lunes, me preguntó el maestro, ¿cuántos de veras les gusta leer? Y yo levanté mi mano, ¿ya? Entonces me dice, ¿desde cuándo tomó el hábito de lectura? Desde que estaba muy joven, muy niño. Cuando vivía en la calle conseguía las novelas de vaqueros, las del FBI, todas de letras, no como bonitos, no me gusta con eso, ¿verdad? Puras de letras. Y me leía 2, 3, 4 de vaqueros de Estefanía, Larry Currigan y todo. No estoy haciendo, ¿cómo se dice? Advertising, ¿cómo se dice? Bueno, no estoy haciendo anuncios, le estoy diciendo lo que yo leía. Cuando en mi vida personal pongo en la balanza lo que debo hacer para el Señor referente a la lectura de la palabra y lo que yo hacía antes, no más de vaqueros, mejor la palabra del Señor. A mí me gusta leer, yo estoy leyendo todo el tiempo. Ese es un buen hábito, ese es un buen cambio. Te lo pongo ejemplo porque es mi ejemplo, lo que me pasó a mí. Entonces,
importante tomar ese ejemplo o cualquier situación en nuestra vida y saber que escudriñar la palabra nos enseña a servirle a Dios como debe de ser, fielmente, eficazmente. Así que gracias a Dios por las lecciones que tenemos en la escuela dominical, ¿verdad? Algunos lo leen, otros no leen su expositor, pero venimos aquí, escuchamos y gracias a Dios. Bueno es que quedáramos o que escuché algo, voy a apuntarlo y me voy a la casa a escudriñar, a ver qué tal. Yo he salido de estudiar, manejo para mi casa y llego porque quedó algo ahí y voy y agarro la escritura y me pongo a estudiar. Hasta que queda claro, entonces ya me pongo. Porque cuando regreso, el otro lunes, tengo que ir a platicar de ese asunto porque tenemos que dejarlo claro. Para mí, la palabra de Dios debe, cada punto doctrinal en la palabra del Señor debe quedar claro para nuestro propio beneficio. Porque si no, si aceptamos cualquier cosa que cualquiera dice, entonces estamos oyendo algo que no es bíblico. Y entonces, ¿a dónde vamos a ver? Es como dice el pasaje, un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿verdad? Porque los dos caerán en hoyos. O sea, lo importante en esta mañana es las resurrecciones que menciona la Biblia. Hay varias, aproximadamente 8, ¿verdad? La de Lázaro es una de ellas. Y como introducción, como dice el hermano ayer, ¿verdad? Tenemos el número 1, el hermano Arnulfo tiene una lectura. Le voy a pedir que nos lea el pasaje que él tiene, ¿verdad? Son pasajes que nos muestran cada uno de los que vamos a leer de diferentes resurrecciones, personas que habían muerto y volvieron a vivir, ¿verdad? Y entonces hay una que es la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Pero también lo vamos a leer, amén. A ver, hermano Arnulfo, el pasaje que tiene. Es en Primera de Reyes 17, del 17 al 24. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Amén. Dice así: hicieron pasar a los hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones, agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y se quedó sino solo la tribu de Judá. Más de aún Judá guardó los mandamientos de Jehová y Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó a manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia, porque separó a Israel de la casa de David. Y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de él por de Jehová, y les hizo cometer gran pecado, y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jehová, que hizo sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos. A Israel fue llevado cautivo de su tierra hasta Asiria hasta hoy. Y trajo el rey de Asiria gente de... Está viendo segunda de Reyes. ¿Eso le apunté, hermano? En el papelito, segunda de Reyes o primera de Reyes. Segunda o primera. ¿Vale usted? Ya. Yo me equivoqué. No, No, yo me equivoqué. Aquí lo tengo yo, si quieren lo leo yo. Muchas gracias, hermano. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Este pasaje habla de el hijo de la viuda de Serepta. Y dice del 17: después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama
de la casa, dice, la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo, ¿verdad? Entonces dice, el verso 22, no voy a brincar al 22, dice, y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Ese es el punto que quería tocar, ¿verdad? Muchas gracias, hermano, porque o fui yo en el papelito o él, como decía el hermano, también nos dio una cita diferente de ayer que estaba predicando, ¿verdad? Pero no la corrigió. Pero el hijo de la viuda de Sarepta. Número 2, a ver, hermana Arroyo. Aleluya, gloria a Dios. Dios les bendiga. Amén. He venido Eliseo a la casa. He aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él, entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre los ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego se paseó por la casa a una y a otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente. El niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Jexi y le dijo, llama a esta tsunamita, y él la llamó, y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Así que ella entró, se echó sobre sus pies y se inclinó a tierra. Después tomó a su hijo y salió. Amén, gloria a Dios. Esta es la resurrección del hijo de la tsunamita, hay bastante que hablar en cada uno de ellos, pero nada más estamos anotando las diferentes resurrecciones que la Biblia registra, ¿verdad? Número 3, hermana Ruth. Y aconteció, después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, y iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se conmovió, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose todo, tocó el féretro y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Amén, aleluya. El hijo de la viuda de Naín, ¿verdad? Note usted, aquí cuando encontramos que Jesús obra en este pasaje específico, hay algo parecido al de Lázaro. A ver si lo hallamos ahí, ¿verdad? Yo creo que ya lo notaron. Que Jesús se compadeció grandemente, ¿eh? Ok. Número 4, hermana Esther. Aleluya. Hermanos, que el Señor los bendiga. Amén. Hacemos sus palabras en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, amén, hermano. Sí. Hermanos, voy a leer en Hechos 9:36 y 43. Dorcas es resucitada. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Dejó la lavada. La pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, les enviaron 2 hombres y rogarle, no tardes en venir a nosotros. Aleluya. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde la
le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Al ver a Pedro, se incorporó, y a él dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó arriba. Aleluya. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ahorita va a seguir la hermana Salgado, por favor. Juan 21 al 18. Aleluya. Gloria a Dios. Es Juan 20, 15. ¿Mande? Juan 20, 15. Sí, exacto. Dios le bendiga. Amén. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviendo a ella, dijo: Rabuni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Amén. Gracias, hermana. Entonces ahí habla la resurrección de Jesucristo. Y el último pasaje que tengo de nuestra hermana Dora está en 1 Corintios 15. Le aporté los textos, mejor no digo cuáles. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. La lectura está en Corintios 15, 51 al 52. Amén. La palabra de Dios dice: Dios del Padre, del Espíritu Santo, he aquí, os digo, un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y la final trompeta, porque se tocará la trompeta a los muertos. Serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Que el Señor bendiga. Gloria a Jesús, aleluya. Ya notó diferentes etapas, diferentes situaciones. Cada una de ellas una explicación diferente. Pero en sí, el milagro de haber resucitado a estas personas es que Dios tiene el poder suficiente para levantar a alguien aún en la tumba. Cuando nuestros familiares están enfermos, están que el médico da la información de que ya están desahuciadas las personas, que ya para él no hay esperanza médicamente hablando. Yo no me recuerdo yo haberlo visto o presenciado en mi familia o algo, pero posiblemente alguno de ustedes haya escuchado algo parecido. Y el médico le haya dado a una persona 2 semanas, 3 semanas, y hace como 5 años que le dieron 2 o 3 semanas y la persona todavía anda ahí. ¿Por qué? Porque se oró, se presentó delante del Señor y Dios obró. Dios ha obrado cosas así. ¿Alguien ha presenciado algo así? ¿Alguien? ¿Sí? 2, 3 hermanas. O sea, hay varios, pues, ¿ya? Y es importante saber que Dios sigue obrando. Esto, el poder de Dios está a nuestro alcance todavía. Entonces, dijimos que eran como 8. Vamos a analizar el número 7, es donde está la lección que tenemos en esta mañana. Si no tienes su expositor, como decía el hermano al abrir el servicio, Juan capítulo 11, verso 32 hasta 43, vamos a estar escudriñando, analizando un poquitito más referente a qué pasó aquí cuando Jesucristo lo fueron a buscar y decirle:
que Lázaro estaba enfermo y era de gravedad porque era urgente el llamado, ¿verdad? Entonces, dice el verso 32, María, dice, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Si usted puso atención, cuando se leyó el pasaje, en el mismo capítulo 11, Marta salió primero, ¿ven? Y fue y habló al Señor, pero reconoció que Dios tenía algo, porque con las palabras que le contestó, sé, Señor, que vamos a resucitar en el día postrero, ¿verdad? Y el Señor tuvo una conversación con ella, pero luego vino María. Lo que quiero hacer notar ahí, lo que queremos notar es que las dos tuvieron la misma queja contra el Señor. Las dos le dijeron, si hubieses estado aquí, nuestro hermano no hubiera muerto. A veces hay situaciones en nuestra vida, y estamos hablando de dos personas con diferente manera de ver la vida espiritual. Una que le encantaba hacer los preparativos y que todo estuviera limpio, que todo estuviera ordenado y que todo estuviera bien. Y otra que le encantaba postrarse a los pies del Señor y escuchar lo que el Señor enseñaba. Pero de una o de otra manera, ¿verdad? Vienen problemas, vienen situaciones difíciles, y las dos llegaron a un punto donde dijeron, Señor, tú, parafraseándolo yo, tú te has quedado con nosotros, has dormido en nuestra casa, te hemos atendido, mi hermano te apreciaba tanto, te quería tanto, como tu mejor amigo, y Señor, ahora que te necesitábamos, no estabas aquí. Si hubieras estado, nuestro hermano estuviera vivo, no hubiera muerto, es lo que le dijeron, ¿verdad? Pero el Señor, Él tenía un plan. Cuando le preguntaron a los discípulos, hubo un rato que el Señor les dijo, Lázaro ha muerto. Lázaro ha muerto, le dijo, él duerme. En el Antiguo Testamento, en lo que la Biblia enseña, un Pablo lo usaba de lo que duerme, el que murió. Pero vamos allá a levantarle, a darle vida. Entonces, hay esta situación y me pone a pensar en que a veces en nuestra propia vida como hijos de Dios hay situaciones que nos están ¿cómo se dice?, afectando de tal manera que no le hallamos la salida, sea una enfermedad, sea cualquier necesidad que haya, sea cualquier situación, sea nuestra propia familia, nuestros hijos, nuestro esposo, lo que sea. Y entonces nos desesperamos y a veces queremos ayudarle al Señor a arreglar el asunto. Sin embargo, el Señor muestra que Él va a llegar en el momento oportuno. Usted y yo tenemos que clamarle a Él, esperar en Él, sabiendo que Él va a obrar en nuestra vida, porque Él sabe obrar, hermano. Y entonces, el día que el Señor obra, nos toca darle la honra y la gloria, porque, oiga, ¿qué más podemos hacer? Pero mientras tanto, el problema es, mientras estamos durante ese proceso, ¿verdad? Siempre hay situaciones, siempre hay cosas, ¿verdad? Y tan sencillo que es que a veces se descompone el carro, ¿verdad? Y de repente lo llevamos a un mecánico, dice, oh, ya se lo arreglé, y por cierto ya es tanto de dinero, ¿no? 300, 500 dólares, barato, ¿verdad? La compostura. Y luego, a los pocos días, otra vez se descompuso el carro de lo mismo. Y va y paga otro mecánico. Y otra vez, y otra. Hay personas que les ha pasado así, a mí me pasó varias veces. Hasta que yo ya no quería ser mecánica, pues me tuve que meter debajo del carro y mirar que la parte siempre estaba a mano. Yo la quité, fui, la conseguí, ya no había las partes, la conseguí en el yunque, de otro carro, pero que sí quedaba bien. Aquí estaba mi carro, me metí allá abajo, la puse y ahí anduve, hasta que lo yoqué. Pero se desespera uno, en nuestra vida espiritual también. A veces decimos, ay, como que esto no cambia, que yo no sé cómo vamos a hacer, y la situación en mi vida se está poniendo cada vez más difícil, pero tenemos la esperanza que clamamos a Dios con todo nuestro corazón y Él va a obrar, hermano. Él ha obrado. Si yo preguntara,
¿Cuántos de ustedes les ha tocado algo parecido? Que han tenido que esperar y orar y clamar al Señor y buscar el rostro del Señor y a veces hasta ayunar y pedirle al Señor que logre algo diferente. Y de repente, cuando menos lo esperan, Dios obró y Dios hizo algo a favor nuestro. ¿A cuánto les ha pasado eso? Ya ven, no son muchos, pero yo sé que sí. Gracias, hermano. Dios es bueno, hermano. Dios es misericordioso con cada uno de nosotros. Y entonces, esto fue lo que sucedió aquí. Entonces, el verso 33 dice: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció el espíritu y se conmovió. Lo que este pasaje nos muestra es la naturaleza doble de Jesucristo. Él como ser divino, como Dios mismo. A muchos no creen que Jesucristo sea encarnado, o sea, que cuando Él estuvo en la tierra, Él pudo aguantar lo que fuera, porque Él no fue hombre para aguantar lo que nosotros nos toca aguantar muchas veces. Sin embargo, la Escritura enseña que Él tuvo las mismas situaciones que usted y yo tenemos, las mismas aflicciones. Dice, se estremeció en espíritu y se conmovió. Otros dicen que amaba tanto a Lázaro que viendo a la hermana, él se puso así todo melancólico también. No, a él le dolió también dentro. Él sentía, cuando él nos ve a uno de sus hijos llorar y clamar a Dios de todo corazón, Él se conmueve. Nosotros, nuestras peticiones, nuestro clamor, nuestras lágrimas delante de Dios mueven la mano de Dios, porque Él se conmueve por las necesidades que estamos pasando, hermano. Porque Dios es bueno, porque Él quiere que nosotros podamos seguir adelante de victoria en victoria, recibiendo consuelo cada vez que nos falta el consuelo. Porque nosotros, de verdad, rápido nos desesperamos. Es la realidad de las cosas. Queremos un cambio muchas veces así nomás, o queremos algo diferente, y cuando no pasa, ay, tanta, como decía el hermano ayer, que a mí me gustó tremendo el mensaje de él, me habló Dios completamente. Y entonces, pero la situación, varias veces vimos en la Escritura muestra que Jesús se conmovió, como el otro pasaje que acabamos de leer, se conmovió de ver a toda esa gente ahí cuando clamaban a la viuda y todo eso, y les devolvió a sus hijos, les devolvió a la persona amada a la cual había muerto, ¿verdad? Pero también hay un pasaje donde dice que Jesús, viéndose hacia Jerusalén, ¿verdad?, se conmovió en gran manera y lloró, y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas y matas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise cuidarte, ¿verdad?, como la gallina cuida sus polluelos, y no quisiste? Oiga, ¿cuántas veces ustedes, mamá, los papás no mucho, andamos rogando, ustedes quieren que se vaya, ¿verdad? Ese es nuestro decir. Pero la mamá, no, ¿cómo puede ser? No, ¿pero qué va a pasar? Y se va el hijo, o la hija, o el nieto, o lo que sea. Y andan por ahí y de repente regresan y, ay, ven, ahorita no está tu papá, tu abuelo, tu abuelo. Ya llega. Toma, hijo, llévate un sanguchito, llévate esto, y por si te falta, toma, quita. Del gasto le dan todavía para que sea. Mi abuela decía que eso era alcahuetear. No sé qué quiere decir esa palabra. Yo sé de la práctica porque lo hacía mi abuela conmigo. Pero, para mí, que es algo del amor de Dios derramado en el corazón de una madre. Porque cuando usted ama a Dios con todo su corazón, usted va a amar lo que Dios le ha dado, le ha prestado, que son sus hijos. Y cuando presentamos a los niños, es recomendable hacerle ver a los papás, ¿verdad?, que el niño, nosotros no bautizamos a los niños porque no pueden entender las razones para bautizarse.
Se requiere que los padres sean bautizados, que acepten a Jesucristo, y se requiere también hacerles ver que ellos estén dispuestos a aceptar que van a criar a ese hijo que Dios les prestó en la disciplina y amonestación del Señor, mientras los tengan bajo su poder, bajo su casa. Y como les repito, un hijo, aunque se vaya lejos que se vaya, usted siempre sigue teniendo la misma compasión, siempre sigue orando a Dios, siempre sigue pidiendo de rodillas que Dios lo guarde, lo bendiga o la bendiga donde quiera que esté, porque ese es lo que Dios pone. Entonces es importante saber que vamos a criar a nuestros hijos hasta que nuestros hijos deciden por ellos mismos qué es lo que quieren hacer. Usted y yo lo vamos a criar conforme la palabra, conforme el ejemplo que damos como hijos de Dios. Ya si el hijo cuando está grande lo queremos traer a que busque a Dios, se dice, pero ¿cómo voy a ir a la iglesia si mira cómo tú eres? Vas a la iglesia y saliendo de ahí sales ahí. Usted sabe, es el ejemplo. Eso cuenta mucho de cómo nosotros, ¿verdad?, qué es lo que podemos exigir. Pero con todo y eso, el mensaje ayer decía, nosotros presentamos lo que dice la palabra, el mensaje, pero la obra, el dueño de la obra es Cristo Jesús, es Dios mismo. Él es el que obra en la vida de la persona que escucha el mensaje que usted está llevando. Él es el que alcanza a la persona, lo salva en el momento que Él quiere, pero no nos quita la responsabilidad de llevar el Evangelio a toda criatura, porque esa es la gran comisión que tenemos, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo. Por eso hay misioneros, por eso hay evangelistas, pastores, maestros, ¿verdad? Porque es parte del complemento para llevar un trabajo efectivo para la honra y la gloria del Señor, ¿verdad? Y qué bonito el grupo que tocó ayer. El mismo hermano dijo, cuando estamos aquí estamos nerviosos. Yo lo noté, yo dije, bueno, han de empezar hace poco a tocar. Y luego pasa el pastor y dice, hace poquito empezaron. Y de ahí de las bancas saqué los músicos y todo. Le oramos al Señor y de ahí hay que enseñarle, hay que discipular. Eso es parte de enseñar lo que la palabra y la escritura dice, ¿verdad? Para ministrar con la música hay que prepararse. Y los que están deben de preparar a otros, porque qué tal si un día no están, ¿verdad? Entonces, así es como Dios trabaja y así es como debemos de trabajar nosotros. Miren, tanto que hay en un par de versículos, pero el 34 dice, y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. El Señor Jesús preguntó dónde lo habían puesto, en qué lugar estaba enterrado. Y la pregunta ahí era, y el mismo comentarista lo hace, ¿será que Jesús tenía que haber preguntado en dónde lo habían puesto? No, ¿verdad? Él sabía. Pero él quería que la gente cooperara en ese asunto. ¿Para qué? Para que vieran lo que estaba por acontecer y que ellos se fortalecieran y al verlo no nomás se asustaran como en otros casos, sino se afirmaran en saber y entender que Jesucristo es el Señor de la vida y de la muerte también. Aleluya. Entonces dice, cuando dijeron ve, el verso 35 dice, Jesús lloró. Jesús lloró. Nuevamente el Señor Jesús derramó su lágrima. Y dice el 36, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Siempre hay gente que va a decir cosas o algo. Estos que están hablando aquí estaban en una de las lecciones que vimos hace 2 domingos, cuando el Señor sanó a un ciego de nacimiento, que le decían, ¿quién pecó sus mismos discípulos? ¿Él o sus padres? Ellos lo vieron. Por todo eso estaban siguiendo al Señor y habían trazado un plan para arrestarlo porque lo querían matar. Despuésito de Juan nos muestra cómo mandaron alguaciles, dice, a prenderlo.
Y en la predicación de ayer era parte de ese asunto también, porque ya era dentro de la fiesta que se estaba celebrando. Sin embargo, el Señor tenía un trabajo todavía que hacer ahí, ¿ya? Y entonces llegó en el último gran día de la fiesta. Bueno, pero dice, Jesús lloró. Y la gente empezó a decir así, ¿verdad? Y entonces a preguntarse cosas, dice, pero Jesús profundamente conmovido, dice el verso 38, otra vez dice, vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Entonces, las personas que estaban ahí, el Señor pudo haber pasado de la misma manera que cuando el Señor resucitó. Y dice que hubo un temblor y la piedra se movió y el Señor resucitó, pero no resucitó porque necesitaba quitar la piedra, resucitó y la piedra quedó movida para que los que fueran a ver constataran a ciencia cierta de que el Señor ya no estaba en esa tumba, que había resucitado, porque así le dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Por eso habla de esas resurrecciones también. Pero entonces la persona estaba dispuesta a ayudar. Esto habla de la manera que usted y yo tenemos que estar dispuestos a hacer la obra del Señor en cualquier área que se requiera. Usted sabe que usted siente algo en su corazón referente a la obra del Señor en cuanto a lo que es un llamado de parte de Dios. Y cuando usted siente eso en su corazón y empieza a hacer algo para ponerlo en práctica para la gloria del Señor, usted se siente bien, usted se siente que está haciendo lo que Dios le está mandando a hacer. Es algo bonito, es algo, y no servimos a Dios nomás por sentirnos bien. Digo, se siente bien porque entendemos que Dios nos está llamando con un propósito, y cuando empezamos a llevar a cabo ese propósito es una bendición más grande que aún el sentirnos bien, porque nuestro corazón se regocija sabiendo que en lo poco somos fieles, y hay una promesa para si somos fieles en lo poco, ¿verdad? De parte del Señor. Aleluya. Entonces ahí es que nos hace sentir que estamos siendo útiles para la honra y la gloria del Señor. Amén. Aleluya. El problema sería en querer hacer lo que no me toca hacer, ¿ya? ¿Me entienden? Cuando usted y yo queremos servir al Señor, ese es como un paréntesis, debemos de orarle mucho al Señor, debemos pedir la dirección del Señor. Amén. Cuando Dios le confirma la tarea y el área en la cual Él quiere ponerlo a trabajar, entonces usted y yo nos ponemos manos a la obra. ¿Y sabe quién es el que lleva todo hacia adelante en bendición y en victoria? Dios, el que lo llamó, porque así es Dios, así trabaja las cosas de Dios, hermano. Usted viene, empieza a escuchar la palabra, empieza a apuntar los versículos, empieza a entender y lo escudriña, entonces usted empieza a crecer, porque la palabra es la que da el crecimiento espiritual en nuestra vida y nos afirma y nos enseña. Oh, yo leí la palabra que dice, si se humillare mi pueblo, ¿verdad?, sobre el cual mi nombre es invocado, y vinieren y clamaren a mí, se postraren y clamaren y pidieren de todo su corazón, ¿qué dice? Yo oiré desde los cielos. Entonces, ya ahí yo aprendí que si le clamo a Dios de todo corazón, con mi propia palabra, tal vez yo solo sé lo que aprendí, medio aprendí antes, o lo que aprendí muy bien, pero cuando empiezo a hablar a Dios, como platicamos, usted y yo pudiéramos tomar una tacita de café. Estaba una hermana que me dio clase en el instituto, que el hermano preguntó, cuando vino para acá y la reconocí, pues según yo que estaba igual que cuando yo la conocí hace unos cuantos años, la hermana Luz Aira Erazo, tremenda maestra del instituto, una hermana que decía, hermanos, la obra del Señor hay que hacerlo. ¿Sabe a qué me llamó el Señor? A hablarle a los hijos de las personas que andan perdidas. ¿Sabe a dónde me voy? Allá por la 102, 100, por ahí así, donde están vendiendo droga, ahí me meto. La primera vez que fui, Señor, ¿usted qué quiere aquí? Vengo a hablarle a sus hijos de Cristo. ¿Pero y quién me mandó? El Señor me mandó. ¿Qué Señor? Y de ahí arriba. ¿Ya? Y les voy a hablar y había gente que llegaba y se querían portar mal con la hermana.
la querían tratar mal. No, decía la hermana, yo me quedaba al Señor, ¿verdad? Y se venían todos estos que estaban ahí vendiendo droga y algunas, dice, sacaron las pistolas para decirle a la hermanita, me la respetas, porque ella está trayendo algo diferente para mis hijos, que yo no quiero que ellos sean como yo soy. O sea que Dios pone los medios. Eso aprendí ese hermano yo. Y vino y me habló y cuando la reconocí le dije, oiga hermano, usted no se va sin que le dé un abrazo, ¿verdad? Y la saludé porque aprendí mucho, gracias a Dios. Tal vez no lo puedo poner en obra o en práctica, pero aprendí mucho. Y es bueno, uno tiene que aprender a amar a los hermanos. Mire, le digo esta otra verdad. Usted puede tener una familia que cuando haces reuniones familiares, tu propia familia, son hasta 100 personas, un montón de gente, mucha gente. Para mí, el vínculo o el lazo que me une con ustedes es mucho más alto, más sublime, llega hasta más por allá que cualquier lazo que pueda haber con mi propia familia. Somos hermanos en Cristo, hermanos con Cristo, herederos y coherederos juntamente con Él. Eso es algo, si usted logra ver la situación como hijo de Dios de esa manera, usted está haciendo lo que la palabra enseña, ¿verdad? De amar a Dios con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas y a su prójimo como usted mismo. Es una bendición, es una llave que abre muchas puertas allá arriba, aunque no se le abran las puertas aquí abajo. Pero lo importante es estar bien con Dios, sobre todo, y con los hermanos, porque nos podemos animar. A veces puedo hacer algo que a usted no mucho le agrade, ¿verdad? Pero usted me dice y yo voy a tratar de no hacerlo otra vez. Yo no quiero molestarlo, yo no quiero ofenderlo, ¿verdad? Porque si no, entonces no estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. Si hay algo que yo hago y me molesta y usted siempre que me mira dice, ¡ay, otra vez! Entonces, dígame, ¿verdad? Hablemos, nos ponemos de acuerdo, oramos y mire, oiga, yo me quito lo que usted quiera que me quite, contar que usted esté bien delante del Señor. Porque la Escritura enseña que si algo que hacemos o decimos hace que otra persona, y hay mucho que analizar ahí referente a la otra persona, ¿verdad? Y lo hace pecar, ¿verdad? O sentirse mal delante de Dios, ¿verdad? O hablar lo que no es, mejor no lo haga, ¿verdad? Para que usted pueda seguir glorificando a Dios con toda libertad. Oiga, esa es una verdad, oiga, que de veras. Entonces, Marta otra vez viene y le dice a Jesús, Señor, vas a mover la piedra, vamos a mover la piedra, pero ya ayer de 4 días de muerte. El cadáver ya está descompuesto. Entonces el verso 40, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Lo mismo que le dice a Marta, nos dice a nosotros. Si creemos lo que la Escritura dice y lo que Dios es suficientemente poderoso para hacer, no nos queda más que ver la gloria de Dios en nuestra vida, hermano. Si creemos que el Espíritu Santo se mueve entre nosotros y nos da un nuevo avivamiento, oiga, veremos la gloria de Dios, hermano. Porque así es Dios, ¿entiende? Y entonces dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y lo dijo también cuando oró por los panes, ¿se acuerdan? La lección pasada. Y los peces, él dio al cielo. Eso nos muestra a nosotros
que cuando clamamos a Dios, o cerramos nuestros ojos para no ver a nada a nuestro alrededor, o alzamos nuestros ojos y vemos a Dios, la fuente donde viene toda bendición para nuestras vidas. Y entonces, cuando hacemos eso, Dios se encarga de bendecirnos grandemente. Cristo puso el ejemplo. No se lo digo yo por decirlo, el Señor Jesucristo lo hizo varias veces. Amén. Y dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Algunos comentaristas dicen, son varios, dicen que Jesús tuvo que clamar a gran voz y decir el nombre de Lázaro, porque si no, es posible que muchos que estaban enterrados en el cementerio se pudieran haber levantado. Y es posible, ¿sí? Yo lo puedo ver. Pero es importante saber que a veces nosotros oramos a voz en cuello, ¿verdad? Y a veces oramos muy en silencio, ¿verdad? No podemos decir así se debe hacer o así no se debe hacer. Lo importante es hacerlo, humillarnos delante del Señor y clamar a Dios. A veces decimos la música de adoración o los cantos viejitos así despacitos son los que deberán traer bendición. Y a veces decimos no, en la algarabía del gozo y de los músicos, de la alabanza de adoración, o sea, de toda esa alabanza de, como decía mi hermano, de tanta bulla, que solo ahí se va a mover el Señor. Y si usted analiza lo que fue la vida de Isaías, cuando estuvo metido en una cueva, él veía que venía aquel viento fuerte y todo. Cualquiera piensa que en medio de todo ese viento fuerte va a estar la presencia de Dios, pero también vino un viento apacible, y ahí también el Señor le habló. O sea, Dios nos habla cuando de veras lo buscamos. El pasaje en 2 de Reyes, capítulo 13, versículos 20 y 21, es el último que le dieron, por favor. Dice, es un pasaje donde venían algunos del pueblo huyendo y todo ese asunto, los estaban persiguiendo, estaban matando a varios y usted puede leer el contexto, pero dice, y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra, el 21. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Nadie vino a orar o a ver cómo le hacían, nadie suplicó para que revivieran al muerto, nadie hizo nada. Dios obró a través del hombre de Dios, ni de él, de sus huesos. Gloria a Dios. Hay otro pasaje, Ezequiel 37 creo que es, donde dice el Señor llevó a profeta a un valle donde había muchos huesos secos y le dijo, ¿vivirán estos huesos? Y le dijo, Señor, tú lo sabes. Amén. Y le volvió a preguntar, ¿qué sucedió ahí? Le dijo, profetiza estos huesos y vivirán. Y profetizó, y de repente, y muestra ahí como los huesos se fueron. Oiga, hermano, usted y yo vemos eso, salimos corriendo, te lo puedo asegurar. Usted mira a alguien que está ahí, mira que se levanta, como decía cuando estábamos chiquitos, le decíamos a mi abuelita, y si va a ir a la tienda y se va a traer tal y 2 tomates y esto, se lo echa a la bolsa, no lo va a botar. Y si alguien le quiere decir algo, le quiere quitar algo, ¿qué va a hacer? Patitas, ¿para qué te quiero? Voy a correr para la casa a que no me roben los tomates, ¿ah?
Oiga, pudiera pasar, pero este hombre vio eso y hubo un pueblo enorme, grande, porque vinieron tendones, subieron los huesos, subieron la carne y todo, y luego se profetizó para el Espíritu viniera también. Cuando usted y yo servimos al Señor con todo nuestro corazón como hijos de Dios, y llegan momentos difíciles en nuestra vida, en la que nos desanimamos y nos sentimos mal, a veces pudiéramos sentirnos como esos huesos secos, como que no hay mucha vida. Pero cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros, Él nos da vida, nos rejuvenece en gran manera. Y cuando cualquier persona que anda muerto en delitos y pecados allá afuera, o si hay alguien que nos visita y escucha el mensaje de la palabra de Dios, y usted puede llegar y saludarle, al usted darle su mano, usted le está transmitiendo vida, si Él la quiere recibir. Porque usted transmite lo que Jesús quiere que te transmitamos a la persona que no ha aceptado a Jesucristo en su corazón. Entonces, hay un trabajo específico que hacer y tenemos que hacerlo, pero necesitamos estar llenos de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Para hacer la obra y para vivir de la manera que a Dios le agrada. ¿Qué le parece a usted esto? ¿Estará claro lo primero o lo último? Yo creo que Dios nos habla en todo tiempo. Ya se nos va a acabar casi la guía. Tenemos un mes para ver qué ordenar ya las nuevas guías para la escuela dominical. Tenemos que seguir adelante, hermano. A veces digo yo, como ayer, me fui, me puse a pensar, y estaba llorando, y estaba orándole al Señor, hablándole al Señor, porque no tenía gente en la casa, estaba soltero y sin compromisos. Y le digo al Señor, ¿cómo estaría bueno tener un estudio bíblico que lo podamos presentar? Vamos a analizar libro por libro. Libro por libro. Se puede conseguir una guía, ¿verdad? Hay un libro que se llama Introducción Bíblica, y se analiza el libro a través de la Biblia, libro por libro, ¿eh? Es decir, tenemos hasta donde nos alcance, ¿verdad? Podemos empezar por el Nuevo Testamento, todos participar con todo ese examen aquí enfrente. ¿Qué le parece? Usted dice, ay, hermano, mira aquí. Entre más rápido pase, más luego se le quiten los nervios, ¿eh? Fuera algo muy interesante y que nos edificaría mucho. Pero estamos con la idea de seguir comprando las guías, pero podemos tener otra clase de estudios también, ¿sí? No porque sea bueno yo para ese asunto, pero el Señor me da el privilegio de poderlo hacer para la hora de su nombre. Es que ahí usted dirá, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer una oración para pasar al siguiente hermano o hermana que sigue por orden de servicio, ¿verdad? Los músicos pueden pasar a su lugar. Vamos a darle gracias a Dios por esta lección, por esta mañana, por lo que el Señor hizo ayer, pero lo que está haciendo hoy, porque dice la Escritura que nuevas son cada mañana sus misericordias y sus bendiciones que Él tiene para cada uno. Para que el Señor lo prepare para escuchar el mensaje de la palabra que viene preparado por la sierva del Señor en esta mañana. Así que vamos a orar. Pueden pasar, ¿no? Bendito Dios y Padre eterno, muchísimas gracias, Señor, por tu palabra, Señor, la cual es viva, eficaz y más cortante que todo espada de dos filos, Señor amado. Te doy gracias, Señor, aleluya, porque me ayuda, Señor, de una manera u otra, Señor, a presentar esta palabra, poder analizar algunos puntos, no todos los que pudiéramos, pero algunos que con tu ayuda, Señor, deben ser suficientes para que cada uno de nosotros podamos crecer, Señor, aleluya, en sabiduría, en conocimiento y en una manera de vivir unos con nosotros que tú puedas agradarte, Señor amado mío. Muchísimas gracias por este tiempo especial del estudio de tu palabra. Te damos la honra y la gloria, Señor, y permite que con tu ayuda la próxima vez que nos reunamos para analizar tu palabra, podamos, Señor, aleluya, saber que tú hablas en nuestra vida de todo tiempo, Señor, y de todo lugar. En nombre de Jesús te damos las gracias y el tiempo por nuestro hermano.
Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a empezar con unos coros de adoración. Mi Dios está aquí. Mi Dios está aquí. Oh, sí, mi Dios está aquí. Morando en mí, siento su presencia como viento suave. Mi Dios está aquí.
al Señor, amén. Vamos a seguir con Te doy gloria.
Señor bendito, te damos gracias, Dios, porque hasta aquí todo ha sido bueno. Nunca nos ha faltado, Señor, tu provisión. Siempre tú, Señor, has estado con nosotros llenando nuestro refrigerador, nuestra cocina, de todos nuestros alimentos. Señor, gracias porque nos has dado trabajo y nos has dado salud y fuerzas para trabajar, Señor. Y de lo mucho que tú nos has dado, te damos un poquito, Señor. Bendice estas ofrendas, estos diezmos, Señor, y te damos con todo nuestro corazón. En nombre de Jesús, te damos gloria, honra, poder y alabanza de Dios. Amén y amén. Amén. Yo tengo gozo en mi alma. Gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma, en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. I got a joy like a river, joy like a river, joy like a river in my soul. I got a joy, I got a joy like a river in my soul. I got a joy like a river, joy like a river, joy like a river in my soul. I got a Gloria a Dios, Dios les bendiga. Vamos a, siéntense un momentito, por favor. Aleluya. Y quiero darle la gracia a Dios por cada uno de ustedes también. Y si alguien tiene alguna petición, le voy a pedir que por favor levante su mano. Alguna petición especial que quiere que oramos, por ejemplo. ¿Qué hermano quiere hacer la notaria? Quiero que pidan conmigo esta por tu amiga y porque te va a salir de viaje, ¿no? ¿Alguien más? Sí, hermana. Dios les bendiga, hermanos. Yo quiero dar testimonio de lo mismo que hablaron con mi cuñada a estos martitas y a los 2 días salió de coma. Gloria a Jesús. Sí, hermana. Yo también quiero pedir que oren por nosotros, que vamos a salir una familia de 4, que Dios nos lleve y nos traiga también. Muy bien, amén. Que Dios nos bendiga. Hermana Rosita. por los suegros de mi hija Lucy que vienen de Oregon, vienen en tren y los dos ya están grandes, así como yo, pero el Señor los cuide. Amén. Hermano. Por mi mamá, hermano, el Señor la conoce. Amén. Gloria a Jesús. A ver cómo la vamos a ver. Amén. Ya hace ratos que no voy para allá. Amén. Sí, hermana. Por mi padre, hermano. Muy bien. En El Salvador, papá. Amén. Por papá, nuestra hermana. Sí, hermana. Sí, hermanos, quería pedirles que sigamos orando por Eduardo Arano. Él está en Colombia, estaba entubado, estaba bien grave
y venimos a orar y le pedimos a Dios, hermano, ya le quitaron la respiración artificial y Dios está haciendo la obra, todo lo que queremos que él se recupere bien para que él pueda reconocer a Jesús como el Salvador de su alma. Eduardo Arana. Amén. Aleluya. Y quiero decirle, antes de orar, recordarle pues que el miércoles tenemos servicio a las 7:30, ¿verdad? El servicio a las 7:30 y el próximo viernes tenemos oración, ¿verdad? Y cuando llegue el Señor el próximo domingo nos vemos acá para poder seguir adelante escudriñando la Escritura, ¿verdad? Lo más que podamos para la honra y la gloria del Señor. Vamos a ponernos de pie, por favor, vamos a orar por estas peticiones, ¿verdad? Y por otras que a veces no se hacen notorias, ¿verdad? Que Dios ponga su mano de poder. Aleluya. Y así después de orar vamos a presentar a nuestra hermana que trae el mensaje de la palabra, nuestra hermana Dora Casas, amén, para que ella venga y nos dé lo que el Señor le ha dado en su corazón para la honra y la gloria del Señor, amén. Bendito Dios y Padre eterno, una vez más, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, dándote las gracias, Señor amado Dios mío, por las peticiones que tú has contestado, Señor amado, que has sido notorias, Señor amado Dios mío, porque has obrado, Señor, aleluya. Te pedimos, Señor, de una manera especial que completes la obra, Señor, para que, como este hermano por fe, Arana, allá en Colombia, pueda aceptar a Jesucristo, Señor, y reconocer que si no era por el Señor, aleluya, no estuviera, Señor amado Dios mío, aleluya, con vida, Señor amado Dios, que pueda reconocerle como su Señor y Salvador, Señor amado Dios mío. Te pedimos desde la distancia no es un problema para ti porque tú puedes orar allá también, lo queremos por fe, Señor amado. Mira, Señor, a nuestros hermanos, hermanas que van a salir de viaje, Señor, guárdale, Señor amado Dios mío, permite, Señor, aleluya, que en su entrada y su salida, Señor, pueda ser, Señor, aleluya, todo con bien, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor, obra, Señor, en sus vidas, guárdalo, Señor amado Dios mío, los vehículos o los medios por los cuales tengan que transportarse, Señor, aleluya. Permite que todo salga sin ninguna novedad, que puedan ir a los lugares que van a ir, Señor, y poder hablarles a sus familiares también y decirles que Cristo tiene, aleluya, Dios mío, palabras de vida eterna para cada uno de ellos. También por el amigo o amiga de nuestra hermana que le está dando, le dio el COVID, se está recuperando, Señor amado Dios mío. Muchos han pasado esta situación, pero muchos tú has levantado para la honra y la gloria de tu nombre, Señor, sabemos que será uno más de ellos, Señor amado Dios mío, por la mamá de nuestro hermano, Señor, aleluya, Dios mío, Walker 50 allá en Palestina, de los santos, de los altos, Señor amado, está por allá arriba, Señor, ese pueblo, pero hasta ahí llega tu mano de poder también, Señor amado Dios mío. Te damos gracias, te pedimos que obres en la vida de nuestra hermana, Señor, aleluya. Tú conoces la petición que hay, Señor, aleluya, Dios mío. En el nombre de Jesús, Señor, aleluya, te damos toda honra y toda gloria, porque solamente, Señor, tú la mereces, Padre eterno, mi Dios. Muchas gracias, Señor amado, mi Dios. Y así, sin más preámbulos, vamos a dar el tiempo a nuestra hermana Casas para que ella traiga el mensaje que le ha puesto el Señor en su corazón, ¿verdad? Y aleluya, y nos permita poder regocijarnos una vez más en el Señor, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Jesús, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Que el Señor les bendiga, hermanos. Para mí es un placer muy grande estar con ustedes. Gloria al Señor. Ya que siempre los tengo en mis oraciones, porque de esta congregación salí yo hace muchos años. Aquí fui, gloria al Señor, bautizado. Y aquí me envió el Señor de este lugar a trabajar en la obra del Señor. En 1981 salí para México y ya no regresé. Me quedé trabajando en la obra del Señor y hasta ahorita, gracias a Dios,
El Señor ha sido con nosotros, gloria al Señor. Enseguida me siguió mi esposo, gloria al Señor. Ahora los dos juntos trabajamos en la obra de México. Mi nombre es Dora Casas, gloria al Señor. Hace muchos años, gloria al Señor, que yo deseaba en todo mi corazón regresar y predicar aquí. No soy una predicadora con elocuencia, hermanos, pero sí amo al Señor con todo mi corazón. Les pongo la palabra conforme el Señor me la dé. No esperen una predicación profesional, porque esta sierva del Señor está acostumbrada a predicar bajo los árboles, en las campañas, en las reuniones, gloria al Señor. Ya hasta ahorita, gracias Señor, gracias a Dios y a la ayuda de muchas personas que se han compadecido de nosotros, tenemos dos obras. Una en Cerro Cabezón, que fue presentada por mi hermano Jorge. Él puso la primer piedra. Después regresó un grupo, gloria al Señor, a presentar a la iglesia, a abrir las puertas. Y hasta ahorita, hermanos, nunca ha estado cerrada. Gracias a Dios, porque el Señor ha estado con nosotros, no nos ha desamparado. Ahora con este problema que hubo, gloria al Señor, que las iglesias fueron cerradas, las iglesias, gloria al Señor, del Señor, que nosotros estamos trabajando en ellas, no han sido cerradas. Nunca nos molestaron para nada. Los domingos son los cultos preciosos, la iglesia llena. Entre semana, como todo el mundo pues tiene que trabajar, se mueven tanto mujeres como hombres a trabajar. Son pocos, pero hay bendición. Siempre estamos orando por la iglesia y la resurrección. Siempre estamos pidiéndole al Señor que el Señor sea, gloria al Señor, el que obre en todo, el que rompa barreras y sigamos adelante, porque Él es el único que tiene poder. No hay ser humano que lo tenga, solamente el Redentor, gloria al Señor, en la cruz del Calvario que abrió las puertas para que todos nosotros viniéramos a alabarle y a glorificarle y a honrarle. A ese es al que le damos la gloria y la honra. Gracias a Dios. Voy a estar, gloria al Señor, abriendo mi Biblia, lo que el Señor me dé. Porque Él es bueno y es poderoso. Y Él está para todos. No hay límite. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a estar preparando nuestra lectura en San Juan 4. Vamos a estar hablando de nuestro Señor Jesucristo y de la primer misionera levantada, gloria al Señor, con poder, gloria a Dios, por medio de Él, gloria a Dios. Voy a estar hablando así, de esta manera. Sí, gracias. Sí, porque soy media tartamuda. Vamos a leer el versículo 13 y después vamos a estar hablando de todo este pasaje. Primero les voy a pedir a los hermanos que me lleven en oración, porque como humana lo necesito. Gloria al Señor. Señor Todopoderoso, en este momento, mi Cristo de poder y de gloria, estoy ante tu presencia divina, Señor, suplicándote, Padre Santo, que seas tú, mi Dios de amor y de gloria, el que obre, gloria al Señor, y el que hable esta mañana, Señor. Te pido, Señor, Padre Santo, que todo el mundo, Señor, Padre Santo, entienda, Señor, lo que esta mujer va a hablar por sus manos. Gracias te doy, Señor, Padre Celestial. En tus manos estoy, en nombre de San Padre Santo. Y dice la palabra del Señor así.
Respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Gloria al Señor. Vamos a leer también el 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que una fuente de agua salte para vida eterna. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermano. Dice la palabra del Señor de esta manera, gloria al Señor, que el Señor, gloria al Señor, caminaba por todas partes, gloria al Señor. En esa ocasión iba él agotado, cansado, gloria al Señor, del camino. Y fue, gloria al Señor, aleluya, y entró, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, que el Señor Jesucristo llegó a aquel lugar, gloria al Señor, a los pozos, gloria al Señor, de Jacob, gloria al Señor. Se sentó mientras sus discípulos iban, gloria al Señor, a tomar alimentos al pueblo cercano, porque les dio apetito. El Señor, gloria al Señor, tuvo el encuentro con aquella mujer que llegó, gloria al Señor, al pozo a tomar agua, gloria al Señor, para llevar agua a su hogar. Entonces él hizo conversación con ella y le platicó. Entonces fue cuando él les puso: si bebieres el agua que yo te di, nunca jamás volverás a tener sed. Ella, confundida, gloria al Señor, le dice: ¿cómo puedes tú sacar agua si no tienes con qué? Él entonces le dice, le habla y le dice y le da instrucciones. La manda, y estoy parafraseando, hermanos, para no ser muy larga la predicación. Le dice: vete y háblale a tu marido. Y ella muy sinceramente le contesta y le dice: marido no tengo. Ciertamente has dicho la verdad, porque 5 tienes y el que ahora tienes no es tu marido. La Biblia no nos explica que ella ha sido una mujer mala, porque hay momentos, gloria al Señor, que el destino arrebata a las personas. Y a esta mujer el destino la había arrebatado. Ella había tenido ya 5, el que tenía no era su esposo. Dios no la estaba juzgando ni la estaba castigando. Él estaba conversando con ella para libertar, gloria al Señor, para que ella, gloria al Señor, fuera salva, gloria al Señor. Ella corre, gloria al Señor, y entra y empieza, gloria al Señor, a predicar en Samaria. Corran, corran, vengan al pozo de nuestro padre Jacob, para que vean. Ahí está un hombre que me parece que es un gran profeta, es el Mesías. Ella, gloria al Señor, corrió y dio el mensaje por todos lados. Los invitó que fueran. Llegaron a aquel lugar los gentes, las personas, gloria al Señor. Creo que también irían mujeres, la Biblia no lo explica. Pero entraron, gloria al Señor, al lugar donde estaba el Señor. Y al verlo, gloria al Señor, ellos entendieron y recibieron la bendición. Ya no creemos, mujer, por lo que tú nos dijimos. Creemos por lo que estamos viendo, gloria al Señor. Lo escucharon a Él, gloria al Señor. Se maravillaron en grande manera de lo que estaban viendo que al Señor Jesús, gloria al Señor. Tanto fue el amor de ellos, gloria al Señor, que lo estimaron en ese momento, que le pidieron que se fuera con ellos. El Señor, gloria al Señor, caminó con ellos. Sus discípulos se miraron, gloria al Señor, al regreso, que este hombre estuviera hablando con una mujer. Ya que en aquel tiempo, gloria al Señor, la mujer era secundaria, no tenía un lugar especial, gloria al Señor. Solamente era lo que el Señor dijo, la ayuda idónea para el hombre, pero no tenía ministerio. Esta mujer, gloria al Señor, aprendió tanto, gloria al Señor, en ese encuentro, gloria al Señor, que fue llamada, gloria al Señor, de aquel tiempo al presente, como la primera misionera. Aleluya. Una mujer, gloria al Señor. De hoy en día, gloria al Señor, de las mujeres nos ha levantado el Señor, porque Él nos ama mucho, hermana. Él no tiene límite, gloria al Señor. Y a la mujer le tiene un lugar muy especial, gloria al Señor.
Pues desde el principio, gloria al Señor, Él destinó a la mujer como la ayuda idónea y la madre de la naturaleza y de la persona. Podemos ver, gloria al Señor, que el Señor en su grande amor y su grande misericordia no hace excepción de personas. Él nos ama a todos igual, gloria al Señor. De hoy en día se han levantado doctrinas, se han levantado lugares, gloria al Señor, que le prohíben a la mujer que predique. La mujer es secundaria, no tiene ningún derecho. Pero yo digo que sí lo tenemos, porque el Padre de nosotros, gloria al Señor, lo ha dado para todos. Y Él no hace excepción de personas. Él está para ti, para mí, para niños, para jóvenes, para todos, gloria al Señor. Por eso Él, gloria al Señor, dio todo, gloria al Señor, lo que Él tenía, gloria al Señor, aspirando a la cruz del Calvario, para que al abrirse, gloria al Señor, el templo, gloria al Señor, aleluya, de arriba abajo, pudiéramos tener libertad todos de adorar al Señor. El Señor nos ha dado una libertad grande, hermanos, gloria al Señor, pero muchas veces no la aprovechamos. Escogemos nuestro tiempo para otras cosas, gloria al Señor, pero no nos acordamos que tenemos que obedecer la palabra del Señor. Miren, hermanos, hay lugares todavía, gloria al Señor, en México, gloria al Señor, que la palabra no ha llegado, porque México es muy grande y tiene muchas aldeas, tiene muchos indígenas por donde quiera, pero ahora, gloria al Señor, ha entrado la libertad, porque el presidente que tenemos es cristiano y él expone, gloria al Señor, la palabra, y él enseña que se tiene que leer la palabra del Señor. Instruir a los niños, instruir al niño en su camino, y aun cuando sea grande, no se apartará de él. Esa es la guerra que tenemos, gloria al Señor, porque muchas de las mamás, gloria al Señor, nos olvidamos de traer a los niños a la iglesia, de inculcarles el temor de Dios y inculcarles, gloria al Señor, que hay un Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sin hacer excepción de personas. Gloria al Señor. Ellos son juntos, gloria al Señor, los tres. Viene siendo la naturaleza tan hermosa. Yo la comparo, gloria al Señor, y cuando tengo grupitos de niños, yo lo digo de esta manera. Ven un huevo, es un huevo, pero tiene clara y tiene la yema. Y viene siendo un huevo, pero está en tres cosas. Eso mismo es Padre, Hijo y Espíritu Santo en la vida del humano. Gloria al Señor. Sabemos, gloria al Señor, que Dios en su gran amor y su gran misericordia nos ama a todos. Levante la mano el que no ha sentido la presencia del Señor por primera vez, gloria al Señor. Porque yo recuerdo, gloria al Señor, cuando yo entré a la resurrección pequeña. Qué gozo tan grande sentí la primera vez que entré. Me recuerdo, gloria al Señor, que esa noche, gloria al Señor, era domingo, gloria al Señor. Yo estaba asistiendo a la escuela dominical, a la iglesia ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Americana. Y me batallaba mucho, gloria al Señor, porque ahí me llevó una hermana a mí, a la iglesia por primera vez aquí. Batallaba mucho porque eran las clases en inglés y tenía que traducir la Biblia, pero ahí permanecí. Me iba a escondidas de mi esposo, porque él no quería saber nada. Me tenía prohibido que leyera la Biblia. Pero ese día le entró en la curiosidad porque dijo, ¿dónde se mete esta mujer? Salía con mi muchachito, me lo llevaba. Me siguió un domingo. Entró, le gustó. Entonces yo tenía noción de que una hermana me había dicho, mira, aquí cerca está una iglesita que es pequeña, pero es en español. Y mi papá ahí iba, pero ya falleció mi papá, ya terminó. Bueno, le dije a Fernando con eso, pero en inglés es muy difícil, Dora, porque le entró la palabra del Señor. Le dije yo, me hablaron de una iglesita pequeña que se llama La Resurrección,
que queda aquí cerca. Entonces la buscamos, la hallamos, entramos. Primera vez que entraba a una iglesia cristiana, él. Y dice que se gozó porque los hermanos muy cariñosamente le extendieron el linario y lo llevaron, gloria al Señor, y nos sentaron, gloria al Señor. Y cuando hicieron el llamado, gloria al Señor, estaba predicando bien fuerte la persona que estaba predicando. Creo que era el hermano Tomás, ¿no? Hermano Tomás, bueno. Vi a Fernando que se levantó y me pasó por encima, bañado en lágrimas, y dije, ¡ay, gloria a Dios! Aquí está el momento, gloria al Señor. Me pasaron y cuando estaban orando, gloria al Señor, yo vi que hizo profesión de fe. Entonces yo conocí muy joven al Señor, y ahí yo me reconcilié con el Señor también. Me acuerdo que le dije al hermano Jorge, yo me quiero reconciliar con el Señor. Yo conozco la palabra del Señor, lo acepté hace años, pero no he sido fiel para con Él. Pero quiero una reconciliación. Fue una continuación preciosa, hermano, no perdíamos culto. Gloria a Dios. Dice el hermano Jorge, va a haber bautizos para el domingo de resurrección. Ahí estamos nosotros. Pues, hermano, yo me quiero bautizar. Empecé a ir a las clases y alguien salía del trabajo y llegaba ahí, porque trabajaba un poquito tarde, y tomaba las clases también. Dije, no, lo hace para andarme siguiendo, porque no quiere que ande sola. Pero empecé a ver que se empezó a interesar por ayudar, por esto, por el otro. Dije, gracias a Dios. Ese día de resurrección nos bautizamos los dos juntos. Gloria, para gloria y honra del Señor. Y desde entonces, hermanos, hemos caminado juntos. Gloria a Dios, aleluya. No les digo que no ha habido luchas. Ha habido luchas, ha habido ratos tremendos, gloria al Señor. La partida de Paco, el más grandecito de los que criamos, fue un dolor, pero el Señor da la medicina. Fallecieron mis padres también, y así se empezó a ir la familia. Recientemente, gloria al Señor, falleció el único hermano varón que me quedaba, gloria al Señor, que ese día yo iba a predicar aquí. Estaba preparándome para venirme cuando recibimos la llamada por teléfono y nos fuimos. Todo lo que hice le hablé a hermana Ruth, que hermana Ruth, no puedo estar ahí, perdonen, tengo que salir para México. Y así, hermanos, pero de todo el Señor no nos ha desamparado. Siempre nos has guiado, siempre nos ha dado gloria al Señor. Lo que le dio a la samaritana. El poder, la sabiduría, gloria al Señor. Eso es lo que el Señor hace para cada uno. El Señor en su grande amor y su grande misericordia le dice: cualquiera que bebiere esta agua no volverá a tener sed, más que el que la bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que del agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Eso es lo que el Señor da para cada uno. Eso es lo que yo les he presentado a la palabra del Señor. Que Dios les bendiga, hermano. Yo no predico fuerte, no predico mucho, porque no puedo. Que Dios le bendiga, hermano. Y en este lugar, que el Espíritu Santo le bendiga. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Así como el Señor me quiere. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno porque nos ha guardado grandemente. No es fácil. Si aquí nosotros podemos llamar el Uber o lo que sea cualquier rato. Pero allá en México, ya de haber en las ciudades, pero para subir a cero, ¿verdad? Pero Dios estaba con ellos. Dios los ha guardado.
Es una bendición muy grande. Yo me acuerdo cuando llegué a la resurrección también, ya estaban hermanos Casas ahí, 1987, 22 de febrero. Pero dice la hermana, no sé predicar, pero sí sé predicar bien bonito. Dios lo usa. Si no, no miran todas esas almas salvadas que hay allá en Sinaloa. Ahí predican, ahí enseñan, ¿verdad? Y ahí el Señor se ha glorificado, ¿verdad? Y el hermano que vino ayer va con ellos, les predica allá, les ayuda, y como dijo el hermano Casas, el día que no estemos, este hermano se va a hacer cargo de la obra de Sinaloa. Y Gloria a Dios, aleluya. me invitó el hermano a ir a predicar allá, ir a acompañarlo, y yo le dije, mire hermano, yo no, pues yo puedo llegar y ponerme a barrer lo más que pueda, ¿verdad? Y me dice, no, quiero que vayas a enseñar una escuela dominical, ¿verdad? Y le digo, ok, pues ¿sabe qué? Déjeme arreglar mi pasaporte que ya está vencido, ¿verdad? Y yo me preparo, y con el Señor ahí vamos, ¿entiendes? Dios conoce todo. Pero le quiero decir que el Señor doblemente nos está diciendo que la Escritura nos dice la manera exacta como nosotros debemos servirle a Dios. Señor, aleluya. No queda más que darle la honra y la gloria a Dios, hermano. Y ayer que decía el hermano que tuvo una enseñanza de 2 horas 45 minutos, un poquitito más, yo dije, algún día seremos colochos. ¿Saben qué? El colocho es el pelo cuando está rizado. Algún día vamos a quedarnos aquí unas 3 horas estudiando. Y lo que no pueda dar el maestro, el Espíritu Santo nos lo va a dar. Amén. Amén. El hermano Sergio regresa el próximo domingo, va a estar aquí con nosotros. Amén. Aquí va a estar predicando el próximo domingo. Así que prepárese. No sé si va a traer a los músicos, ¿verdad? Va a tener, creo que trae la orquesta de niños. Oh, la de niños. Bueno, muy bien, quiere decir que, a ver cómo le hago yo para darle más tiempo. Entonces, ¿ven? Vamos a estudie su lección. Y así en media hora abarcamos la lección, ¿ven? No se le olvide, por favor. Porque queremos escuchar a estos niños cantando y el mensaje de la palabra del Señor también. Aunque estudiamos la lección en la palabra de Dios, pero bueno, prepárese para recibir algo grande que Dios tiene para cada uno de ustedes. Como le decía hace un momento, la misericordia de Dios son nuevas cada mañana, cada día. Ayer nos bendijo, hoy nos ha seguido bendiciendo y mañana nos va a seguir bendiciendo y nos va a preparar con la ayuda del Señor. El próximo domingo vamos a estar aquí para seguirnos gozando en la presencia del Señor. Dios bendiga a nuestra hermana Casa, hermanos Casas también, Dios los guarde. Dios les continúa dando la salud que necesitan para hacer el trabajo que el Señor los tiene llevándose adelante, ¿verdad? Y que Dios pueda bendecir a toda la congregación en todo tiempo. Cuando lleguen por allá nos los saluda de parte de la resurrección. ¿Cómo le decimos a los hermanos de allá del Cerro Cabezón y de la otra obra allá? Dios les guarde y Dios siga bendiciéndolos a todos y cada uno. Amén. Vamos a ponernos de pie. Sigan orando por la obra misionera. Amén. Seguimos orando por la obra misionera. Amén. Aleluya. Que el Señor levante misioneros, ¿verdad? Aleluya. Porque podamos ir, ya me apunté. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a ser despedidos, ¿verdad? Y dándole la gloria al Señor por todo y sabiendo que el Señor guardó nuestra salida de nuestros hogares, guardará nuestra salida de este lugar también y nos llevará conmigo. Amén. Bendito Dios y Padre de la gloria, una vez más te damos gracias, Señor amado Dios mío, por todo lo que has hecho con cada uno de nosotros en esta mañana, Señor, por tu palabra, Señor amado Dios mío. Por Señor, aleluya, el consejo, Señor, de ella, Señor, el cual, Señor, nos ayuda, Señor, a seguir adelante, Señor amado de Dios. Muchas gracias porque tú eres el que, Señor amado de Dios mío, fortalece nuestras vidas y nos ayuda, Señor amado de Dios mío, a emprender cada situación que tengamos que confrontar en nuestro diario vivir, Señor, en el cual, Señor, aleluya, sabemos que obtenemos victoria a través, Señor amado de Dios mío, de tu voluntad, Señor amado, en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos guardes al salir de este lugar y permita que todo lo que podamos encontrar, Señor amado, en nuestros hogares, esté todo con bien, Señor, y que podamos contarles cuán grandes cosas el Señor sigue haciendo, Señor, a nuestros familiares, que podamos
gustar los alimentos, Señor, y participar cada uno, Señor, aleluya, y prepara, Señor, aleluya, nuestros corazones para que el próximo día de servicio podamos estar reunidos, Señor, aleluya, en este lugar para alabarte y glorificarte con toda libertad. En nombre de Jesús te damos las gracias, Señor amado, mi Dios, y el pueblo de Dios dice, Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde.